con los temas del curso. Ahora vamos a pasar al tema de notación asintótica. ¿Sí? Notación O, notación omega y notación, creo que es teta. ¿Sí? Muy bien. Voy a poner aquí déjame pensar qué es lo que pongo acá. Ya sé qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Déjenme poner un pequeño algoritmo que de hecho ya vimos, ¿sí? Cuando estábamos platicando de cómo calcular una potencia. De hecho, primero voy a poner el algoritmo obvio para calcular una potencia donde ambos son variables enteras, no negativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos piden calcular a a la b, lo que nos estén pidiendo aquí calcular es a la b. ¿Sí? Ahorita lo pongo mejor. Por ejemplo, si b es igual a 0, entonces devuelve 1, ¿sí? O si no, y acuérdense que a la b es a por a por a por a por a, etc. multiplicado b veces. Y entonces esta cosa se puede hacer si el exponente no es 0, si el exponente es 0, devuelvo 1, y si no es 0, entonces devuelvo a por la potencia de a la b menos 1. Sí, básicamente eso. Nada más déjame checar una cosita. Todo bien. ¿Vale? Entonces, ese es un posible algoritmo para calcular a la b. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es básicamente que a la b es igual a... Multiplico una vez por a y eso lo multiplico por a la b menos 1. ¿Sí? No debería ser muy complicado ese algoritmo. Ahora déjenme poner uno que también vimos que es un poquito más difícil. El algoritmo que vimos, que es un poquito más difícil, pero que también es bastante más rápido, lo que hace es primero calcula a la b medios. ¿Sí? Primero calcula a la b medios. Eso lo multiplica por sí mismo. ¿Sí? Y cuando el exponente es par, pues ya estuvo. ¿Sí? Esa es para b par. ¿Sí? Y cuando lo que tenemos acá es que nos están pidiendo calcular a la b, pero para una b impar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que aquí habíamos usado incluso el piso? Lo que habíamos dicho era que esto se podía hacer como divide b entre 2, toma el piso, calculas a la b, pero eso lo multiplicas por sí mismo, pero luego me falta un factor por a. Este algoritmo ya lo habíamos visto hace un buen rato. De hecho, ya esto lo habíamos programado, por eso ahorita lo estoy poniendo ahí todo feo. ¿Sí? Nada más quiero que se acuerden que este ya lo habíamos visto. ¿Cómo lo podríamos programar? Lo podríamos programar así. Int b, y entonces el caso base sigue siendo el mismo. Si me piden calcular a la 0, entonces devuelvo 1. Y si no me piden calcular a la 0, entonces primero calculo un temporal que va a ser igual a la potencia de a la b medios. ¿Sí? Luego el temporal lo multiplico por sí mismo. ¿Sí? Y luego pregunto si b era impar. Entonces me doy cuenta de que me faltaba un factor por a. ¿Sí? Por a. Y al final devuelvo temp. ¿Ok? Muy bien. Aquí la pregunta importante, la razón por la cual estoy haciendo esto es ¿cuántas operaciones aritméticas y digamos aquí operaciones aritméticas vamos a contar que tenemos multiplicaciones y tenemos divisiones y tenemos módulos? ¿Cuántas operaciones aritméticas se hacen? ¿Sí? Y noten, este algoritmo es muy fácil ver cuántas operaciones aritméticas, ¿va? De hecho, déjenme poner la pregunta para ambas. ¿Cuántas operaciones aritméticas, multiplicaciones o divisiones o módulos o restas o sumas? Chin, creo que se fue la luz. Sí, se fue la luz. Vamos a estar unos minutitos aquí a ver si regresa, pero si se tarda un poquito, bueno, si se tarda algo en regresar la luz, pues evidentemente no voy a poder continuar con la clase.
Déjame prender la luz para darme cuenta en qué momento regreso. Espérenme un segundito. Muy bien, ya regresé. El no break que tengo va a durar un buen rato. Exactamente no sé cuánto tiempo vaya a durar el no break. Posiblemente incluso 15 minutos, 20 minutos, no estoy seguro. Seguramente escuchen el pitido que de repente hace, ¿no? El pip pip. Ese es el no break. Lo único que puedo hacer... Ahí hizo el pitido. Lo único que puedo hacer es intentar ganar tiempo en lo que regresa la luz, ¿va? ¿Sí? En fin. Pues vamos a intentar a ver qué pasa. Ok. Entonces, ¿cuántas operaciones aritméticas se hacen en ambos códigos? Donde tenemos multiplicaciones, divisiones, módulos y, por ejemplo, sumas y restas. ¿Va? Vamos a ver qué onda con la potencia. ¿Sí? Aquí es muy fácil ver que y de hecho lo voy a poner como T de cosa. ¿Sí? T de 0. ¿Sí? Y aquí estoy hablando de T de 0, donde noten que en realidad todo ocurre dependiendo de la B. ¿Sí? Es decir, si B es 0, la cantidad de operaciones aritméticas que hago son 0, porque no hago ninguna. Cuando B vale 0, directamente devuelvo 1 y se acabó. No hago operaciones aritméticas. Ahora, cuando estoy en el caso general, ahí sí hago operaciones aritméticas. ¿Sí? Y uno, por ejemplo, podría decir, a ver, ¿cuántas operaciones aritméticas voy a hacer en T de 1? En T de 1 entro el caso de acá abajo, ¿sí? Y en el caso de acá abajo hago esta operación y hago esta operación aritmética. Eso quiere, y digamos, hago la llamada recursiva al caso de 0, pero yo ya sé que el caso de 0 no hace ninguna operación aritmética. Es decir, yo hago 2, y luego la recursión no hace ninguna. Entonces, en total se hacen 2. Y por ejemplo, ¿cuántas se hacen en el caso de que el exponente B vale 2? Yo hago 2 y luego hago recursión al caso de 1. Y el caso de 1 hace 2 llamadas. Entonces esta cosa es 4. ¿Sí? Y ahora, ¿cuántas operaciones aritméticas se hacen en el caso de 3? En el caso de 3, yo hago 2 y luego hago la llamada recursiva al caso de 2 y la llamada recursiva hace 4. Entonces aquí tenemos 6. ¿Sí? No es el microondas, se fue la luz. Digamos, no tengo manera de comprobarles que se fue la luz, excepto que el pitido está ocurriendo con frecuencia. En verdad se fue la luz. ¿Sí? Repito, lo único que puedo hacer es esperar un ratito antes de que se apague el no break. ¿Sí? Afortunadamente el CPU no está usando mucha carga. Y pues bueno. etc. ¿Va? etc. Entonces, lo que podemos decir aquí, lo que podemos proponer es que T de B, o sea, T de el valor del exponente, en realidad lo que voy a hacer es 2 por B operaciones. Y esto yo podría intentar demostrarlo. ¿Sí? Esto es intuitivo porque el 3 depende del caso del 2, y el 2 depende del caso del 1, y el 1 depende del caso del 0, pero cada nivel local hace 2 llamadas recursivas. Tengo dos operaciones aritméticas. ¿Sí? Ahora, el detalle aquí en el otro, ¿sí? El detalle del otro es que la cantidad de operaciones aritméticas que se hacen depende en particular del resultado del if. Digamos, el if siempre se pregunta, y como siempre se pregunta, el módulo siempre se hace. El problema es que la multiplicación a veces se hace y a veces no se hace. ¿Sí? Y entonces alguien que quiera dar la respuesta, imagínense que nos piden cuántas operaciones aritméticas se hacen exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y un grave problema es que, por ejemplo, T de 0 pues no hace ninguna. ¿Sí? T de 0 no hace ninguna. T de 1 hace... Vamos a ver qué hacemos en el caso local. En el caso local siempre hacemos una división, siempre hacemos una multiplicación, siempre hacemos un módulo, y el problemita es que la otra multiplicación depende del valor del exponente. ¿Sí?
Y entonces, y además tenemos que hacer la llamada recursiva, ¿va? En el caso de 1, el 1 es impar, ¿sí? El 1 es impar. Entonces, voy a hacer las que siempre tengo que hacer. Aparte voy a hacer la multiplicación dentro del if, o sea, hago 4 yo, ¿sí? Más las que hagan la llamada recursiva. En este caso la llamada recursiva no va a ser ninguna porque le paso 0, o sea, 1 entre 2 pisos le paso 0. Y entonces t de 1 va a ser 4. Ahora, t de 2 va a ser, yo las que siempre hago que son 4, pero, son 3, ¿sí? Las que siempre hago son 3, pero no voy a hacer la de dentro del if, no lo voy a hacer, y aparte hago las que haga la llamada recursiva, entonces acá son 7. Ahora t de 3, ¿sí? Hago las 3 que siempre se hacen, pero aparte como 3 es impar, aparte hago la otra, y aparte hago la de la llamada recursiva a 1, que son 4. Y entonces acá son 8. T de 4. ¿Sí? Hago las 3 que siempre se hacen. La del if no la hago porque 4 es par. Y luego hago las que haga la llamada recursiva con 2. Y entonces estos 10. ¿Sí? T de 5. Hago las 3 que siempre se hacen. Pero aparte hago la llamada recursiva, que en este caso 5 entre 2 a 2. Y entonces, ¿cuántas hace la de 2? 7. ¿Sí? Y así me lo puedo llevar. ¿Ok? Así me lo puedo llevar. Aquí el verdadero detalle es, pero la parte de acá depende de la paridad. ¿Sí? Y por ejemplo, déjenme hacer uno más, el de 6. Déjame hacer el de 6. El de 6 dice, siempre voy a hacer las 3 que aquí hago 11. ¿Sí? Noten en particular este detallito, que el caso de 5 y el caso de 6 hicieron la misma cantidad de operaciones aritméticas. Y aquí lo que pasa es que en el caso de 6 depende de la de 3, y el 3 depende de la de 1, y el 1 depende de la dependencia. Y en el caso de 5, el 5 depende de la de 2, y el 2 depende de la de 1, y el 1 depende de la de 0. ¿Ok? Lo que se hacen es que va a ser bien complicado calcularlo. ¿Sí? Presencia de... Eso es un gran problema. Ahora, lo que vamos a hacer acá, ¿sí? De preferencia, digamos, de preferencia, no vamos a contar... Déjame ver cómo va la batería de la Mac. Pues esa que está llena. En fin, de preferencia no vamos a contar la cantidad exacta de operaciones, ¿sí? Nos conformaremos con estimar el peor caso, ¿sí? Y ahora, espero que en su curso de algoritmos y estructuras de datos les hayan enseñado por qué Bubble Sort es un algoritmo lento de ordenamiento, ¿sí? Imagínense que me pasan una regla y me pasan el tamaño n, ¿sí? ¿Cómo pueden implementar Bubble Sort? Lo que pueden hacer es algo así. For int p, p es igual a 0, p menor que n menos 1, ¿sí? Más p. N es el tamaño de la regla. Y aquí lo que pueden hacer es for int i es igual a 1, i menor que n, más i. De hecho, aquí i menor que n menos p, ¿sí? Espero que no les moleste mucho el ruidito del pip, pip, pip. Es lo más que puedo hacer, chavos. ¿Sí? Si se va la luz, lo más que puedo hacer es estar con el no-rec y a ver cuánto aguanta. Espero que no sea muy molesto. N menos p,
¿Sí? Creo que sí, déjame ver. Sí, debería funcionar. Y entonces aquí, if lo que estoy viendo atrás, ¿sí? Si lo que estoy viendo atrás es mayor que lo que estoy viendo adelante, entonces los elementos están mal, ¿sí? Intercambia el elemento de atrás con el elemento de adelante. ¿Ok? Sí, está bueno este no break, pero también me costó carito. Y lo que pasa es que se estuvo yendo mucho la luz se ha estado yendo mucho la luz los últimos meses. ¿Sí? Ahorita ya notará pues, que se fue la luz y que ahí está el no break. Y como esta compu lo acabo de comprar también este año, pues sí me dio mucho miedo que le fuera a pasar algo porque se estaba yendo la luz mucho. De hecho, hasta el refri se descompuso. Lo vinieron a arreglar, pero incluso se llegó a descomponer el refri. Y entonces pues, compré un no-break, pero compré un no-break potente para proteger la compu. Y también le compramos un regulador para el refri, para que no se vuelva a descomponer, y menos en pandemia. Pero bueno, ¿sí? ¿Cuántos pasos exactamente hace este algoritmo? ¿Sí? ¿Cuántos pasos? Digamos, esta es la cantidad de pasadas que va a hacer Bubble Sort. Acuérdense que Bubble Sort lo que hace es que... Déjame lo hago un poquito mejor. ¿Sí? Lo que tenemos acá es un... Bubble Sort yo siempre lo explico así. Como que tenemos un par de tenecitas como las que usamos cuando vamos por bolillo. ¿Sí? Y lo que hace es que se pone a comparar esta pareja y avanza, esta pareja y avanza, esta pareja y avanza. Y cada vez que encuentra números que están mal acomodados, con la tenacita los volteamos. Es decir, si de repente acá tenemos un 3 y acá tenemos un 1, ¿sí? Y vamos con las tenacitas y los agarramos, nos damos cuenta de que están mal. Déjame poner aquí otro número. Por ejemplo, aquí voy a poner un 2. No voy a usar Bubble Sort completo, se supone que ya lo usan. Agarran esto, se dan cuenta de que está mal y entonces los intercambian. ¿Sí? Y luego avanza la tenacita. Y luego se dan cuenta de que esos también están mal y entonces otra vez los intercambian. ¿Ok? Este proceso que les estoy platicando de los intercambios es el que está aquí descrito. ¿Sí? En este caso, I es la parte delantera de la tenacita y por obviedad I menos 1 es la parte de atrás de la tenacita. ¿Sí? Muy bien. Precio me salió casi más de 9,000 pesos. Y es un... ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre, pero es una marca reconocida. Pero sí me salió más de 9,000 pesos. O sea, sí me salió caro. Muy bien. En fin. ¿Cuántas veces hago esto? ¿Sí? ¿Cuántas veces hago esto en la primera pasada? En la primera pasada, voy a quitar esa cosa. Bueno, creo que la regué, no lo sé. Todavía no llega la luz, me preocupa eso. En la primera pasada, ¿cuántas iteraciones se hacen? ¿Sí? En la primera pasada se hacen n-1 iteraciones. ¿Sí? Es muy fácil verlo porque en la primera pasada P vale 0. Entonces este menos P es como si no estuviera. Pero esa cosa no empieza en 1. No empieza en 0, empieza en 1. Entonces la primera pasada son n-1 iteraciones. Ustedes ya deberían conocer Bubble Sort y saben que con una pasada lo único que logran es poner el último número al final. Pero los demás números pueden seguir desacomodados. Eso implica que necesiten más pasadas. ¿Cuántas pasadas necesitan? Si me pidieran ordenar un número, no tengo que hacer nada. Y si me pidieran ordenar 2 números, en una pasada ya ordené los 2. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que voy a hacer n-1 pasadas. La primera pasada interna va a ser n-1 pasos. La siguiente pasada interna va a ser n-2 pasos. La siguiente pasada interna va a ser n-3 pasos, ¿sí? Etc, etc, etc. Y la última pasada va a ser un paso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el detalle aquí es que entonces el tiempo total de Bubble Sort, digamos, la cantidad de comparaciones entre elementos que hace Bubble Sort es la sumatoria de n-1. ¿Sí?
Y ustedes saben que la fórmula de sumatoria es n por n más 1 entre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula de sumatoria. Pero aquí lo que quiero no es la fórmula de sumatoria de n, sino la fórmula de sumatoria de n menos 1. Y entonces hacen el n menos 1 por el n menos 1 más 1, pues les da n. Y entonces tienen el entre 2. El entre 2, pues ese siempre está. ¿Sí? Y entonces lo que obtienen aquí es un n cuadrada menos n entre 2. ¿Va? Ahora, déjenme ver cómo va la pila. Pues la pilita que marca ahí el regulador dice que todavía está llena, ¿eh? Tampoco se ha ido la luz desde hace mucho, pero el regulador, la pilita dice que todavía está llena. En fin. Cuando ustedes analizaron bubble sort, les dijeron, bueno, esta cosa en términos generales es cuadrática. ¿Sí? Es cuadrática. Y la razón es muy simple. Déjenme abro LibreOffice. Calc. ¿Sí? La razón por la que les dijeron que es cuadrática es muy simple. O sea, imagínense que acá tienen n y acá tienen n cuadrada. ¿Sí? N cuadrada. Y acá tienen la fórmula de n cuadrada menos n entre 2. N cuadrada menos n. Entre 2. ¿Sí? Y ahora imagínense que le ponen, digamos, le ponen valores a n. Por ejemplo, ¿cuánto pasa cuando vale 10, cuando vale 100, cuando vale 1000, cuando vale 10,000, cuando vale 100,000, ¿sí? Cuando vale 1,000,000. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, ¿cuánto es n cuadrada cuando n vale 10 por 100? Déjenme aquí, lo voy a poner A2 por A2. No sé cómo poner potencia en Excel, pero multiplicar por sí mismo debería funcionar. ¿Sí? Y entonces lo que tienen acá es que cuando n es chiquito, n cuadrada crece en unidades. ¿Sí? Y bueno, ¿cuánto es la fórmula exacta de lo de allá? Es decir, ¿cuánto es aquí? A2 por A2 menos A2 entre 2. ¿Sí? Digamos, esa cosa de 45, pero noten otra vez que lo mismo pasó hace ratito cuando estaba así. ¿Sí? Que en particular en el último me dijo, ya no cabe. Y lo tuve que hacer más grande. Noten que, o sea, el menos n es irrelevante. En todo caso, el que nos ayuda más al comparar este con este, déjame le hago un poquito más grande. ¿Sí? El entre 2 ayuda. ¿Sí? El entre 2 ayuda porque aquí tienes un 1 con ¿cuántos ceros? Con 12 ceros y aquí al menos no se ve tan feo. Pero, por ejemplo, el menos n es irrelevante. Y para fines prácticos el entre 2 también va a ser irrelevante porque aquí lo que pasa, se dice que el crecimiento asintótico está siendo dominado por el n cuadrada. Es decir, que no importa si el n cuadrada le restas n. O sea, el n cuadrada sigue siendo el que te da el comportamiento en términos muy generales de lo que está pasando. ¿Sí? Muy bien. No sé si aguante para la otra clase la luz. Espero que regrese la luz pronto. ¿Sí? En fin. Creo que ustedes están más sorprendidos del regulador que de otra cosa, ¿verdad? En fin. Vamos a darle. Aquí lo que quiero que vean es que el menos n es irrelevante. El entre 2 se ve bonito, pero en términos generales también es irrelevante. ¿Va? Entonces, en verdad, cuando tengamos alguna expresión de este tipo, o sea, la cantidad exacta de comparaciones entre elementos que hace bubble sort es n cuadrado menos n, o al menos esta implementación, sí, porque no es la única, que hace bubble sort es n cuadrado menos n entre 2, en realidad el que domina es el n cuadrado. ¿Sí? En realidad el que domina es el n cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es introducir una notación formal para que nos ayude a como que concentrarnos en el término que sí aguanta y dejar de lado cosas irrelevantes. ¿Sí? En este caso es la notación O.
¿sí? Y entonces vamos a platicar de ello. Se dice que una función, ¿sí?, O de f de n, perdón, una función f de n es O de otra función que también depende de n, ¿sí? Entonces fíjense que aquí estoy hablando de una función. Se dice que una función f con un parámetro es O de g con el mismo parámetro. Sí existen valores n0 y c mayores que 0, ¿sí? Bueno, ambas mayores que 0, tales que, déjame poner aquí n0 porque así se pone, f de n es menor o igual que c multiplicado por g de n, ¿sí?, para n mayor o igual que n0, ¿sí? Entonces, antes de intentar hablar más formalmente de esta cosa, porque si se fijan ya les introduje mucha notación y muchas variables y que la n0 y que la c y que quién sabe cuánto, déjenme intentar decirles de manera intuitiva qué significa esto, ¿va? Imagínense que ustedes tienen alguna f de n, una f de n es igual a n, ¿sí? F de n es igual a n. Y entonces imagínense que lo que tienen acá es una gráfica, ¿sí?, donde por un lado están graficando n y por el otro lado están graficando f de n, ¿sí? Y entonces resulta que esta cosa dice, pues acá, por ejemplo, ¿cuánto pasa cuando vale 10? ¿Cuánto pasa cuando vale 20? Por supuesto que también puedo hacer una gráfica que cuando vale 1, cuando vale 2, pero aquí la idea es que lo estoy diciendo a escala, ¿sí? Y ahora imagínense que acá también tienen, déjenme aquí poner como que rayitas, y en un intento de que sean equidistantes, pero posiblemente no me quede muy bien. Y ahora imagínense que acá tienen también cositas. Y ahora imagínense que acá tienen 10 también, 20 también, 30 también, 40 también. Tal vez, déjame ver si conviene el 5. ¿Conviene el 0? O sea, ponerle 10. Creo que no conviene el 0. Les voy a quitar el 0. Que en lugar de ser 10, 20, 30 sea 1, 2, 3, etc. Todavía no llega la luz, eso ya me preocupó. Porque aparte tengo otra clase después de eso. Entonces, ¿cómo puedo graficar f de n es igual a n? Pues es muy sencillo, ¿no? Cuando n vale 1, f de n vale 1. Cuando n vale 2, f de n vale 2. Es decir, es una recta. ¿Ok? Ahora, imagínense que lo que tengo acá es una g de n, que es n cuadrada entre 2. ¿Sí? N cuadrada entre 2. ¿Ok? ¿Cuánto vale g de n para n igual a 1? ¿Sí? Para n igual a 1 estamos por aquí. ¿Sí? Como a 0.5. Porque claramente 1 por 1 es 1, pero el entre 2 me tumba y se vuelve 0.5. ¿Sí? Entonces por acá tenemos un punto. ¿Cuánto es g de n cuando n es igual a 2? Entonces lo que tenemos es 2 por 2, 4, entre 2, 2. ¿Sí? Entonces por acá tenemos el de g de n para n igual a 2. ¿Y cuánto pasa cuando es 3? 3 por 3, 9, entre 2, 4.5, y entonces llevamos por acá. ¿Y cuánto es cuando es 4? 4 entre 4, tengo 4 por 4, 16, entre 2, 8, ya ni siquiera me alcanza para graficarlo. Es decir, g de n se comporta así, algo parecido. ¿Sí? Aquí hay una cosa bien importante. Noten que al principio g de n va perdiendo. ¿Sí? Al principio g de n va perdiendo, pero eventualmente le gana a f de n. Y lo más importante no es que eventualmente le gana, ¿sí?
lo más importante es que a partir de cierto punto, ¿sí? Que ahorita ustedes lo pueden ver a ojo de buen cubero, ¿no? A partir de, ¿cuánto habíamos dicho? Como que 2, ¿sí? Pero lo más importante aquí es que a partir de cierto punto, FDN, ¿sí? Jamás podrá ganarle a GDN. ¿Sí? Puede ser que GDN comience perdiendo, pero eventualmente le gana. Eventualmente le gana. ¿Sí? Entonces, esa razón del que existe una N0 donde a partir de esa N0, donde dada una N que es mayor o igual a N0, resulta que FDN ya pierde contra GDN. Ahorita vemos que una con el %. Sí, pero imagínense que por el momento no estuviera este %. Lo que estoy diciendo es que existe un momento a partir del cual FDN ya no le va a poder ganar a GDN. ¿Ok? Kike, ¿y eso está reflejado en el rendimiento de nuestro algoritmo con muchas entradas? No entendí muy bien tu comentario, Kike. Digamos, si tienes un algoritmo muy complicado, o sea, cuyo calculas la cantidad exacta de pasos que haces, puede ser una fórmula muy complicada, pero generalmente hay una parte que domina a las demás. ¿Sí? Pero si me reformulas el comentario, tal vez te pueda dar una mejor respuesta. Déjame ver cómo está la batería. Ya se le bajó una rayita, demonios. Tiene 4. ¿Sí? Tiene 4 rayitas. Así que la cosa no se eterna. Pues bueno. Ahora, espero que ya hayan entendido esta de la N0. ¿Sí? Existe un momento a partir del cual la FDN ya pierde contra GDN. Y la razón de esta C, ¿sí? La razón de esta C es básicamente para poder decir que, déjenme, me voy a pasar por acá, que si f de n es igual a n cuadrada, no, a 5n cuadrada, ¿sí? A 5n cuadrada, en realidad es cuadrática, ¿sí? Es decir, pues qué bueno que el 5 esté ahí, pero a mí me gustaría simplificar que el comportamiento de la función es cuadrática, ¿sí? Que depende del cuadrado de n. No me gustaría tener que andarme molestando con el detalle del 5, ¿sí? Es cuadrática, es cuadrática. Y entonces lo que a mí me gustaría poder decir es que f de n, ¿sí? Que es igual a 5 de n cuadrada. Eso es a lo que yo quiero poder llegar a decir. ¿Sí? O sea, lo que estoy intentando hacer es formalizar lo que la flojera es suficientemente flojo como para decir, esa cosa es cuadrática. Y ahora, en términos matemáticos, a mí me gustaría poder decir que 5n cuadrada es O de n cuadrada. ¿Sí? Es decir, tomar esta definición. ¿Sí? Tomar esta definición de acá. Al menos acabar esta explicación. Para esta explicación y para un par de ejemplos sí me alcanza. Tendríamos que ver 3 notaciones. En realidad la que más importa es esta porque las demás son muy fáciles. ¿Sí? Y esto lo puedo, ya que llegue la luz en algún momento, lo puedo transmitir después para que lo puedan ver. De todos modos están las notas. ¿Sí? No sé si saben, pero la política de rectoría de la UAM es que no haya clases en vivo. ¿Sí? O que no se dependa al 100% de las clases en vivo. Yo eso lo cubro porque tengo las notas y porque además las clases se quedan grabadas, así que las pueden ver cuando quieran. Me gustaría al menos completar y ya va. En lo que llegue la luz es que llega. Entonces, repito, aquí la definición original, ¿sí? La definición original que yo les puse, que es la buena,
Esta es la definición buena. Dice que hay una C. ¿Va? Si yo no tuviera la C, y ahora yo intentara decir que f de n es igual a 5n cuadrada, que es O de n cuadrada, lo que estaría diciendo en otras palabras es que 5n cuadrada, ¿sí? Quiero decir que es menor o igual a n cuadrada. Y noten que eso jamás va a ocurrir, jamás. ¿Sí? Eso jamás va a ocurrir. Jamás es cierto que 5n cuadrada va a ser menor o igual a n cuadrada a partir de ningún momento. ¿Ok? Pero la definición me permite usar esta C. Es decir, me permite darle un empujón, ¿sí? Esas son constantes, ¿sí? Constantes. Y no tienen que ser únicas, pero me permite darle un empujón a la G, donde el empujón básicamente yo lo puedo decidir a como se me pegue la gana, para decir que, bueno, es que en realidad yo sí puedo usar una C aquí, y yo la puedo elegir, y por ejemplo yo puedo decir que C valga 7, ¿sí? Y como yo elijo que C valga 7, entonces yo puedo permitir aquí decir que 5n cuadrada es menor o igual que 7n cuadrada, ¿sí? Y como esto sí se va a cumplir, que 5n cuadrada es menor o igual a 7n cuadrada, eso va a implicar que yo sí voy a poder decir esto en general, que 5n cuadrada es O de n cuadrada. Repito que aquí la notación no es la que me permite darle una ayudadita con la C. ¿Ok? Justamente la notación no me permite usar esta C, donde yo le puedo dar el valor para poder simplificar a que sí puedo hacer la demostración de que 5n cuadrada es menor o igual a alguna C por n cuadrada, donde C no sé qué se puede con 7, y ya en términos generales me quedo con esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Pues ahí va, esa cosa. Y la luz de plano no llega, chicos. Por ejemplo, demostrar que f de n es igual a n más 5 es O de n. ¿Sí? ¿Vale? O como les dije hace ratito, es O de g de n, donde g de n es igual a n. Lo pueden poner de las dos, ¿sí? Donde g de n es igual a n, eso en realidad lo pueden simplemente decir O de n, ¿sí? O de n. Es decir, la parte de acá, déjenme la pongo, la voy a poner, le voy a poner un color, ¿sí? Yo puedo decir que O de g de n, ¿sí? Donde g de n es igual a n, o dicho de otro modo, ¿sí? Y aquí déjenme poner la n, la voy a poner con otro color, la voy a poner con morado, por ejemplo, y entonces aquí lo que hago es simplemente simplificar en lugar de definir cuánto vale g, voy a decir simplemente de forma directa que quiero demostrar que f de n es igual a n más 5 es O de n. ¿Ok? Lo pueden decir de cualquiera de las dos formas. De cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Ahora, volvamos a la definición. La definición me dice que yo tengo que demostrar, bueno, si quiero demostrar esto, ¿sí? Si quiero demostrar esto, debo demostrar que existen valores n0 y c, ambas mayores que 0, tales que la función que tengo aquí es menor o igual a la función que tengo acá. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que para hacer la demostración, aquí lo que tengo que decir es demostrar que existen valores n0 y c, ambas mayores que 0, tales que n más 5, que es el valor de f de n, es menor o igual a c multiplicado por la función que está dentro de la O, que en este caso es n. ¿Sí? Eso.
Entonces, aquí ya déjenme simplificar un poquito, ¿va? Demostrar que n más 5 es O de n. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que hacer es demostrar que n más 5 es menor o igual a alguna c multiplicado por la n para n0 mayor o igual que... No, para n mayor que alguna n0. O mayor o igual, creo que se pone mayor o igual. Sí, creo que se pone mayor o igual. Acá lo puse mayor o igual, sí, mayor o igual. ¿Sí? Y entonces, la O tiene que ser mayor que n, la O tiene que ser mayor, no, la no. ¿Cuál O? ¿Sí? ¿Cuál O que tiene que ser mayor que n? No. Lo que estoy diciendo acá es esto, ¿sí? Que la función que yo quiero que demostrar que es O tiene que ser menor o igual a la c que yo elija multiplicado por la función que estoy diciendo que es O. Bueno, que está dentro de la O a partir de alguna n0. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es esto. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es eso. N más 5 menor o igual a alguna c por n para n mayor o igual a alguna n0. Y lo que yo tengo que elegir son valores. ¿Qué valor puedo usar para c y qué valor puedo usar para n0? ¿Sí? Y entonces esta demostración es bastante fácil porque podemos decir, elijamos, ¿sí? C igual a 6. ¿C igual a 6? Sí, C igual a 6, por ejemplo. Y n0 igual a 5. ¿Ok? C igual a 6 y n0 igual a 5. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que yo lo que en verdad quiero demostrar es que n más 5 es menor o igual a 6 por n, o mejor dicho, simplemente 6n, ¿sí? Para n mayor o igual que 5, que la n0 que elegí. ¿Ok? Es decir, toman la definición, ¿sí? Toman la definición, pero su primer paso es elegir cuánto vale c y cuánto vale n0. ¿Va? Y sabiendo cuánto vale c y cuánto vale n0, entonces lo que en verdad necesitan demostrar es esta cosa. Ustedes tendrían que decidir cuánto va a ser su c y cuánto va a ser su n0. ¿Sí? Y ahorita les voy a platicar por qué elegí esa c y por qué elegí esa n0. Noten que entonces esta cosa yo la puedo reescribir así. N más 5 es menor o igual a... Noten, antes de que haga este paso, noten una cosa. ¿Sí? Si yo quisiera graficar n más 5 y yo quisiera graficar 6n, ¿sí? El n más 5 sería algo así. O sea, es una recta de 45 grados, pero que empieza un poquito levantada, ¿no? Para el más 5. Incluso cuando n vale 0, la recta ya está un poquito arriba. Mientras que el 6 por n, cuando n vale 0, vale 0. Pero crece un poquito más rápido que la otra. O sea, también es una recta, pero crece un poquito más rápido que la otra. ¿Va? Es decir, que no les conviene usar, por ejemplo, n0 igual a 0 igual a 1. No les conviene. Aquí yo elegí n0 igual a 5 por una razón, por esta razón. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer acá es reescribir. N más 5 es menor o igual. ¿Y cómo puedo reescribir 6n? Pues noten que yo puedo decir que 6n es igual a 5n más n, ¿no? ¿Sí? 5n más n. Y ahora noten una cosa, que yo todavía estoy diciendo que esta demostración solamente va a aplicar para n mayor o igual que 5, porque yo elegí que mi n0 fuera 5. Mi n0. ¿Ok? Muy bien. ¿Y eso qué significa? Esto ya es bastante obvio. O sea, lo que tengo es que para las siguientes n's, ¿sí? Para las siguientes n's, esto mínimo vale 5. ¿Están de acuerdo? Mínimo vale 5. Y con lo que me estoy peleando acá, siempre vale 5. Entonces, para las siguientes n's, bueno, en general esto siempre va a ser 5. ¿Sí?
Mientras que, por ejemplo, aquí cuando n valga 5, pues esta cosa va a ser 5, pero cuando n valga 6, esta cosa va a ser 6, cuando n valga 7, esta cosa va a ser 7, cuando n valga 8, esta cosa va a ser 8. ¿Sí? Lo que estoy logrando aquí es, en particular, este más 5 que me podría causar ruido, lo estoy poniendo a pelear con este más n, pero a partir del momento en el que me conviene hacerlo. ¿Sí? Y por supuesto que poner a pelear este n contra este 5n, pues a todo el mundo le queda claro que n siempre va a ser menor o igual que 5n. ¿Sí? En particular si n nunca es negativo. N siempre va a ser menor o igual a 5n. Y entonces ustedes simplemente pueden argumentar que esta parte en particular por esto, ¿sí? que 5n siempre le va a ganar a n y que n siempre le va a ganar siempre lo va a igualar o de ahí en adelante lo va a superar a partir de esta n mayor o igual a 5. ¿Sí? Aaron, ¿basta que en un punto sea mayor o es un intervalo que no? Es a partir de. ¿Sí? Lo que tienes que demostrar es que de ese momento en adelante esta parte siempre va a ser menor o igual. ¿Sí? Y entonces, si lo quieren poner con palabras, una cosa que pueden decir es 5n más n, el sumando más n siempre será mayor o igual que 5. ¿Sí? Siempre será mayor o igual que 5, que es el sumando constante del lado izquierdo. ¿Sí? Además, 5n siempre será mayor que n, ¿vale? Cuando n no es negativo. Entonces, básicamente con este argumento ya está. Lo que están diciendo es que esta cosa nunca le va a ganar a esta cosa si esta cosa mínimo comienza valiendo 5, o si n crece, pues esta cosa todavía va a crecer más. ¿Va? De hecho, incluso hasta podrían decirle, ¿sabes qué? Hasta te voy a dar un zape. ¿Sí? En lugar de que sea 5n más n, como yo ya vi que esta cosa va creciendo, yo le puedo dar un zape y decir, le voy a dar un zape y le voy a volver 5n más 5. ¿Sí? Y pueden argumentar que en verdad le están dando un zape porque la n está creciendo. Y si ustedes quitan la n y ponen 5, lo único que puede pasar es que ya no crezca tanto como crecía hace rato. Y aquí, por obviedad, esta cosa sigue siendo mayor o igual que el 5n. Es decir, esta parte sigue perdiendo de ahí al infinito. ¿Ok? Ya jamás se va a ganar. ¿Vale? Jamás se va a ganar. Muy bien. Me gustaría hacer otro ejemplo, pero no sé qué tan prudente sea. Changos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Obviamente faltan cosas por ver. ¿Sí? O sea, claramente son las 3:23. Esta clase acababa hasta las 4. Me faltan 35 minutos de clase. Pero todavía no llega la luz y me acerco acá al no break y ya nada más se quedan 2 rayitas y no sé qué tan prudente sea forzarlo más. ¿Sí? Yo creo que lo vamos a dejar por hoy. En cuanto tenga tiempo, incluso si es hoy, voy a hacer más ejemplos de esto. Les platico qué es lo que falta. ¿Sí? Les platico qué es lo que falta. Lo que falta es hacer más ejemplos de esto. De notación, ¿no? Le falta introducir la notación omega. Aquí no la voy a dibujar, la voy a poner así, omega. Bueno, sí la voy a dibujar, la omega es esa cosita. ¿Sí? Y falta introducir la notación, una que se confunde muchas veces con la O porque es una cosita así, es como si fuera la O pero tiene una rayita. ¿Vale? Y por supuesto introducir la notación omega y hacer un par de ejercicios, introducir la notación esta y hacer un par de ejercicios. Eso es lo que falta. En el momento en el que yo tenga tiempo voy a hacer una transmisión fuera de horario de clase y a terminar explicando esto. Al final del día, ustedes saben que esto que estamos viendo acá no viene en el primer examen.
Y los siguientes exámenes en realidad son puro programa. Esta parte es teórica, ¿sí? Completamente teórica. Y por la forma en la que estoy llevando el curso en PER, esta parte no se va a evaluar. Pero de todos modos la tengo que cubrir. La voy a cubrir en algún momento, aunque no sea horario de clase. Y si ustedes quieren ver el video, pues adelante, es la idea. Y si no quieren ver el video y quieren ver las notas, adelante, también están las notas. Ya si no quieren ni ver el video ni ver las notas, pues ya ni modo. ¿Sí? Pero es lo mejor que puedo hacer. ¿Ok? Sorry por esto, pero entenderán que en PER pues hay algunas cosas que simplemente suceden. Y pues bueno, ya tardó mucho en regresarnos. ¿Ok? No entiendes para qué sirven esas notaciones, Lalo. Justamente para yo poder decir lo de acá. ¿Sí? Cuando a mí me digan, oye, ¿y qué tan lento es bubble sort? ¿Sí? Poder responder es O de n cuadrada. ¿Sí? Poder responder es O de n cuadrada. ¿Ok? De hecho, para bubble sort se puede decir algo mejor. Se puede decir que es O de teta de n cuadrada. Es decir, bubble sort no va a ser ni más lento ni más rápido que n cuadrado. ¿Sí? La notación O, de hecho eso tal vez lo convenga explicar ahorita. La notación O es un tope superior, una cota superior. ¿Sí? Mi función de acá jamás le va a ganar a esta, asintóticamente. ¿Sí? Cuando esto ocurre se dice que f de n es menor o igual a g de n asintóticamente. ¿Sí? Es decir, tal vez no de forma exacta, pero sí de forma asintótica como la de acá. ¿Sí? Acá g de n comienza perdiendo, pero eventualmente le gana. No puedes decir que f de n siempre le gana a g de n, siempre pierde contra g de n, porque eso no es cierto. F de n, de hecho, en este ejemplo comienza ganando. Luego ya pierde, y ya pierde de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice f de n es menor que g de n asintóticamente, quiere decir que g de n es un tope superior del comportamiento a largo plazo de f de n. F de n no puede superar ese tope superior asintóticamente, es decir, en términos generales. ¿Sí? Y entonces cuando hablemos, por ejemplo, de qué tan lento es bubble sort, cuando alguien te diga que bubble sort es O de n, lo que significa es que bubble sort no será más lento que n cuadrada. ¿Sí? Técnicamente es lo que te están diciendo. Bubble sort no va a ser más lento que n cuadrada. ¿Sí? Y cuando platiquemos de la notación omega, resulta que la notación omega la notación teta, resulta que la notación teta es no